Bienvenidos a Y Aquí Entre Nos, el podcast en donde la educación y la inteligencia artificial se juntan para conversar sin filtro, con humor y mucha curiosidad. Porque el futuro de la educación se construye entre chips y pizarrones, y aquí se va a convertir en la única clase donde te va a encantar que te dejen tarea. Aunque a Toño no le gusta que le dejen tarea. A Toño no le gusta dejar tarea, pero estamos muy emocionados. De verdad es que hoy sí estamos en un episodio de lujo, porque nuestro invitado especial es muy especial, y pues estamos con el director general de Fundación Azteca de Grupo Salinas, Antonio Domínguez. Toño, de verdad, bienvenido, muchas gracias. Bueno, más bien gracias por recibirnos en tu oficina. Gracias por la invitación, encantado de participar. Gracias. Sí, la verdad es que llevamos aquí ya un rato platicando y dijimos, ¿por qué no grabamos todo lo que platicamos antes? Pero estamos seguros que van a aprender muchísimo el día de hoy. Creo que en todos los episodios, pues este es nuestro episodio número 11, y en los 10 primeros nos hemos enfocado mucho en las habilidades que según el Foro Económico deben de aprender hoy las niñas y los niños. Hemos hablado de Salman Khan y de la importancia también de la inteligencia artificial, cómo balancear la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y creo que este episodio pues va a validar mucho de lo que hemos estado hablando en los primeros episodios, ¿no, Moni? Sin duda. Y pues bueno, vamos a empezar para no hacernos tanto del rogar. Y pues lo más importante de todo, queremos que tú te presentes. La verdad es que sería como muy fácil para nosotros decir todo lo que has hecho y quién eres, pero nos gusta más que tú nos cuentes de ti, quién eres y quién fue Antonio también durante su primaria, secundaria, prepa. Recordemos que Y Aquí Entre Nos es un formato escuela, ¿no? Entonces siempre nos gusta irnos para atrás para entender también pues el por qué hoy estás acá. Entonces está increíble que nos puedas platicar un poco de tu vida escolar. Muy bien, pues con mucho gusto. Pues yo soy Antonio Domínguez, estudié Derecho, luego hice una maestría en Política Social y Administración en Inglaterra. Me considero, antes que nada, un apasionado de mi país, mexicano, 100%, y además un creyente, a pesar de todo lo que pasa, de que este país sí tiene solución. Y dentro de las muchas soluciones que a lo largo de mi vida he podido pues ir explorando, soy un convencido de que la educación es el camino. Y quiero platicarles un poco sobre esta reflexión de la educación como un camino, porque siempre decimos aquí en la Fundación Azteca que la conclusión de todas las pláticas de café, de trabajo, de todo, cuando empezamos a hablar de México, la conclusión siempre oirás en las mesas que todos terminan, es la educación. Lo que nunca sucede es la pregunta que sigue. ¿Qué educación? ¿De qué educación estamos hablando? ¿Qué significa que la educación sea el camino o por qué? Y ahí es en donde nos quedamos, y creo que es lo que, digamos, falta por resolver. Y falta por resolver significa que esa educación que uno imagina se haga realidad y se convierta en una política pública. Entonces, ahí es cuando empezamos a diferenciar entre lo que es educación o lo que es escolaridad. Nosotros aquí siempre decimos, escolaridad significa que el niño vaya y se siente en la banca caliente. Educación significa, como dice Ninfa Salinas, la transformación de la mente. 100%. Si la educación no te transforma la mente, no es educación. No fue educación. Si la educación no te dota de las herramientas a ti como ser humano para conocerte y adueñarte de tu destino, tampoco es educación. Entonces, esa es la educación que cuando yo digo la educación es el futuro y es por donde nos debemos ir, es la educación. Y luego obviamente eso tiene muchas implicaciones que podemos hablar con mucho gusto, pero así de saque ese es el tipo de educación que creo que es la que transforma vidas. Cuando la educación te permite conocerte para qué eres bueno, principalmente. Yo creo que es el principal objetivo de las escuelas en un inicio debe ser que te conozcas para qué eres bueno. El famoso elemento, que sé que también ustedes hablan mucho en sus podcasts, que nosotros aquí también somos unos apasionados de este tema, el famoso encontrar dónde se cruzan los ejes de lo que te apasiona y lo que eres bueno. Y lo que eres bueno. Ese es tu elemento. Y que aportes, ¿no? También, sobre todo. Correcto. Y entonces, en el momento que la educación permite al niño encontrar su elemento, y luego el maestro del salón de clases también
sabe cuál es el elemento del niño, también eso le va a permitir ser un mucho mejor maestro. Conectar mejor. Conectar mejor, que ahí es donde está para mí la clave de la educación. Sí. En el maestro, no en el alumno. Yo tengo una frase que dice que todos los que se dedican a la educación dicen que el maestro, que el alumno al centro del aula. Y yo les digo que para que el alumno esté al centro del aula, primero el maestro. Entonces yo creo que el tema del elemento es un tema que debe ser explorado y conocido a profundidad por el maestro, para que luego pueda ser conocido a profundidad por el alumno, y además va a permitir una mucho mejor relación. Entonces, cuando esta educación te permite a ti conocer para qué eres bueno, como decía Ken Robinson, vas a ser feliz y exitoso. Me encanta. Entonces, pues ese es el punto de partida, esa es la educación, digamos, muy grosso modo de la educación, que creo que es la solución, porque además esa educación le va a permitir al individuo florecer como ser humano, y cuando un individuo florece en lo individual, toda la sociedad florece. No es como lamentablemente se ha hecho creer, que el florecimiento de la sociedad viene de decirnos pueblo. O sea, el pueblo masifica, te hace la bola. ¿Cuál pueblo? Somos seres en lo individual, que debemos florecer en lo individual, todos de manera diferente. Todos somos desiguales. Para mí ese es otro principio educativo, entender que todos los seres humanos somos desiguales. Este principio de igualdad, mal explicado y mal impulsado a nivel mundial por la política, ha sido, desde mi punto de vista, pues un fracaso, y que nos trae demasiados problemas. Yo creo que la educación debe enfocarse más bien en que somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene un elemento diferente, 100%. Diferentes, áreas de oportunidad diferentes, y lo que nos hace únicos es lo que permite que seamos o sea, que la humanidad florezca y llegue tan lejos. Eso es lo que nos permite que la humanidad llegue lejos. Si todos fuéramos iguales, no habría inventos de diferentes ámbitos, no habría progreso de ningún tipo. 100%. El ser desiguales es una bendición. Y entonces, pues también estas políticas educativas que parten del tema, no es lo mismo hablar de igualdad de oportunidades, en esas estoy a favor, pero no de que somos iguales. Entonces creo que uno de los procesos educativos debe ser ayudar al individuo a encontrar sus fortalezas, su elemento, conocerse, y a partir de ahí florecer. Entonces esa es la educación de la que me siento comprometido, apasionado, y que trabajo todos los días. Entonces, ¿por qué trabajas todos los días? Bueno, pues ese es el tema por el que principalmente trabajo, y espero que algún día pues pueda contagiar a más personas de esta visión. Ya lo estás haciendo. Y podamos llevar esto a más maestros, a más padres de familia, ¿no? Porque la educación, además, hay un involucramiento de ambas partes. Y en la medida que eso suceda, pues creo que vamos a ir transformando nuestro país. No es acerca de un hombre. Increíble. Y hablando del elemento, ¿cómo definirías tu elemento? ¿El mío? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que yo creo que tengo absoluta claridad de que en mis fortalezas del elemento está el tema de la gestión. Soy una persona que pues me considero bueno en la gestión de proyectos, en el foco, en tener claridad en los objetivos que se tienen que lograr, en tener orden, prioridad para lograrlos. Y entonces eso por un lado, y llego a una conclusión. Por otro lado, creo que me apasiona pues en el tema educativo. Ya les conté mi pasión alrededor de la educación, y entonces también soy bueno, siempre estoy explorando, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la educación es que es muy lenta para moverse. Es un elefante que no se mueve a la velocidad de lo que se está moviendo la sociedad. Entonces yo soy muy curioso y siempre me gusta estar explorando para poder transformar rápido las escuelas en donde operamos en la Fundación Azteca, y decir, bueno, a ver, esto que estamos implementando pues realmente no está dando los resultados, pero ya encontramos esto otro, y no ser la típica escuela tradicional que tarda años en cambiar o en mover la brújula, en la medida que seamos dinámicos. Entonces creo que
Yo soy una persona dinámica, que me gusta explorar nuevas cosas. Y bueno, pues obviamente mi elemento número uno está en cómo imaginar, gestionar y hacer realidad proyectos que se vuelvan oportunidades para que la gente progrese. Y qué increíble que lo disfrutas y se nota y lo transmites. Y yo creo que, y siempre lo he dicho, que el objetivo del ser humano es trascender. Entonces, si tú logras, y lo estás logrando increíble, de verdad, por lo que hemos visto, esos objetivos que tienes como elemento, vas a trascender sin duda. Sí. Felicidades, qué padre, de verdad. Oye, Toño, y de todo lo que platicas, creo que esta parte que comentas de que hay ocasiones en donde vas a cualquier escuela y te dicen nuestro objetivo más importante y cómo funcionamos, pues siempre está enfocado en el alumno, y creo que esto que comentas de enfocarnos en el maestro creo que es lo más importante. ¿En qué momento o lo que haces hoy en día es porque algún maestro te cambió ese chip o fue una experiencia que te cambió para decidir dedicarte a la educación y el impacto social? A ver, yo creo que todos los seres humanos tenemos un maestro que impactó nuestra vida y que la marcó, ¿no? Curiosamente, ayer hablé con ese maestro. Okay. Sin embargo, y además les voy a contar una cosa. Este maestro con el que hablé ayer y que yo creo que es el maestro que más impactó mi vida, fue alguien muy importante en el ámbito público de la educación. Okay. Estuvo en la terna para ser rector de la UNAM, fue subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública. Pero te tengo que decir una cosa. Ese maestro me influyó mucho como abogado. Okay. No en el aspecto educativo ni de mi pasión por la educación, fíjate. Y entonces creo que más bien primero encontré una pasión después de estudiar Derecho hacia el tema de la política social. Okay. Entonces yo quería estudiar política pública. Y si me preguntabas dentro de la política pública cuál era la que me interesaba dentro de todo el abanico que puede implicar la política pública, porque la política pública también es seguridad, también son otras cosas. Estaba buscando, recuerdo perfecto ese momento, en una computadora, en una página que no sé si todavía exista, de educación en Reino Unido, donde tú podías poner tu nivel educativo que querías buscar, maestría, en qué ciudades, y duración, y qué temas. Entonces me acuerdo que puse política pública y de repente cuando me desglosa el buscador me aparece política social y administración. Y dije, wow, o sea, esta es la especialidad de la especialidad, y esto es exactamente lo que quiero. Wow. Y entonces aborté la misión de política pública en genérico y me fui a la especialidad de la especialidad. Y cuando empecé a estudiar las políticas sociales como tal, pues obviamente surgió la política educativa, y en ese entonces había un primer ministro en Inglaterra que se llamaba Tony Blair, a quien yo admiraba muchísimo, todavía admiro. Y Tony Blair tenía un eje de gobierno que, con una frase que puede sonar muy política, pero con una frase, ¿cómo puedes decir cosas? Y decía, la mejor política económica es educación, educación, educación. Wow. Y entonces me acuerdo que me marcaba esa frase, y entonces fue cuando empecé a tener como un despertar a por qué dentro de las políticas sociales, y además si uno ve los números y los datos duros, pues te das cuenta que cuando un país apuesta por el tema, la política social la enfoca todavía más al tema educativo, pues entonces logra el florecimiento de los individuos y toda la sociedad prospera. Los países que hace 30 años, como Corea, por ejemplo, del sur, pues estaban en condiciones similares de pobreza a México, y ve dónde están hoy. Sí. ¿Dónde estuvo el cambio? Singapur. En la educación, sin duda. Dos cosas. A nivel gobierno, bajar auténticamente la corrupción, que esa es otra parte de mi vida, que también fui experto muchos años, por cierto. 9 años me dediqué a eso. Y por el otro lado, educación. Una apuesta por un gobierno mucho menos corrupto y enfocado al tema educativo. Y entonces sí, florecen los países. Entonces, cuando me metí a profundidad
a explorar política social, entendí que la principal apuesta y la mayoría de los recursos deberían de irse al tema educativo, porque es lo que realmente hace progresar. Lo que pasa es que, además, la otra política social, que me parece aquí un debate importante, es la asistencial. Y en esa es en la que no estoy de acuerdo. Porque cuando tú das una política, salvo en ciertos sectores de la sociedad, como platicábamos antes de iniciar el podcast, ¿no? O sea, tercera edad, discapacitados, o sea, hay sectores de la población que tienen un nivel de vulnerabilidad que sin duda requieren una política asistencial. Pero el resto, desde mi punto de vista, no. El resto, lo que requiere es que les des una oportunidad para educarse, para florecer, y luego a lo mejor también inviertes como Estado en una política que les permite emprender un negocio, pero de lo que se trata es que algún día dejen de estirar la mano. Claro. De eso es de lo que se trata. No de que toda la vida dependas de mí y yo, papá, gobierno, ven. Sí. Enseñar a pescar, más bien, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando cada vez más me empecé a enamorar de la educación. Sí, increíble. Y decir, bueno, dentro de la política social, esta es la buena y esta es en la que hay que aprender. Y luego, pues en un inicio, regresando a mi maestría, la vida me llevó a terrenos que no imaginaba que también tenía una cierta habilidad que tenía que ver con el tema del combate a la corrupción. Muy fuerte, muchos años me dediqué a eso. Y veía como lejano bueno, pero ¿cuándo voy a regresar a lo que me gusta? ¿No? O sea, ¿cuándo? Porque uno dice que cuando estudia una maestría ya tiene mucho más madurez para saber qué te gusta y para qué eres bueno. Ya estás en esta edad donde sabes más. Y entonces, pues mira, al paso del tiempo, aterrizo en Grupo Salinas hace casi 11 años. Y yo veía la Fundación Azteca, no trabajaba yo en la Fundación Azteca, y veía esta política de no asistencialismo, de generación de oportunidades, de apostar por la educación, de no sé, la cultura del mérito, totalmente enfocada, o sea, impulsada también desde una fundación, y en fin, todos estos valores que impulsa el señor Salinas en Grupo Salinas. Y yo decía, wow, es que esa fundación, wow. Y bueno, eventualmente se dio la oportunidad de que viniera acá, y ahí es cuando te empiezan a caer los 20 de por qué pasaron las cosas que pasaron antes, y por qué llegas aquí. Y fue aquí que además, cuando llegué a esta fundación, que vino como esta segunda parte que me abrió los ojos, y tengo que reconocerlo, todo lo que le he aprendido al señor Salinas y a Ninfa Salinas alrededor de la educación, que fue cuando conocí por primera vez a Ken Robinson, ¿no? Toda su obra, el por qué era importante, y todo lo que había que impulsar a la educación desde el punto de vista del individualismo, no del colectivismo, y cómo la educación personalizada es la que auténticamente es la educación buena que te hace llegar lejos, y todas estas claves, pues fue gracias a ellos, y ellos dos pues han sido mis grandes mentores sobre el tema, que han hecho que todavía me apasione más, y he aprendido muchísimo de ellos dos, y bueno, pues heme aquí hoy aprendiendo todavía todos los días, porque esto nunca termina. No, y hablando de educación, menos, todos los días se tiene que aprender y estar al día y ver. Oye, Toño, y aprovechando esta parte en donde dices, bueno, se habla mucho de la educación cambia el destino, ¿no? Y cambia a los seres humanos y cambia al mundo. Pero a ti, y hablando de México, solamente de México como país, ¿qué te importa más? La permanencia escolar, que tenemos todo un tema también ahí, o la empleabilidad, o el bienestar emocional de los alumnos. O sea, cuando hay que hablar de... Tu pregunta es súper difícil, porque la verdad es que es muy difícil, porque el que yo te diga que... Sí te voy a decir cuál me importa más. Sí te voy a contestar la pregunta. Y la pregunta es, me importa más la C. El bienestar. El bienestar. Totalmente. Pero no puedes dejar de atender los otros dos. O sea... Y te voy a decir por qué para mí el tema del bienestar es el que más me importa. Porque yo creo que si lo atiendes, entonces no va a haber decepción, no va a haber deserción escolar. Claro. Y vas a tener empleabilidad. Ojalá. Mira, te pregunto esto y lo quiero conectar. Justamente hace un par de días, leí una columna del Economista tuya que escribiste sobre la brecha entre lo que se estudia y lo que se necesita, ¿no? La llamaste algo así. Te quiero contar que en nuestro episodio 10 del podcast
se trató precisamente de los trabajos y las habilidades del futuro. Entonces, viajamos al 2036. Viajamos al 2036 y hablamos de los trabajos que existirían en el 2036 y obviamente qué habilidades se necesitan enseñar hoy para lograr tener esos empleos. Entonces, pues todo me cuadró, por eso te estoy preguntando esto, ¿no? Entonces, desde la lectura de ese artículo que me pareció excelente y con esta pregunta y con nuestro episodio anterior, pues ahí es a donde me quisiera ahorita como enfocar, ¿no? Tú hablas de la pertinencia educativa y México nos preocupa realmente. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Y por eso te hago esa pregunta que te hice sobre la permanencia y todo. Déjame dividirte la respuesta en dos secciones. Yo creo que si tú mañana me dieras la tarea de hacer la política educativa de México, sentaría en una mesa, número uno, a los empresarios de este país. Número uno, para preguntarles hacia dónde van tus empresas. ¿Qué necesitan? ¿Qué habilidades? ¿Qué capacidades? ¿Qué habilidades blandas? ¿Qué carreras son las que te van a demandar 100%. Tus empresas en los próximos años? Yo creo que es el principal cliente de un secretario de Educación. Y por eso le pregunté esto a la secretaria de Educación de Reino Unido, que cómo lo hacían ellos. Creo que aquí no pasa. En Reino Unido tienen hasta una oficina específica que le reporta al secretario de Educación, específica en diálogo constante con los 9 sectores productivos de Reino Unido para conocer esto. En dónde van a invertir, en dónde ya estás invirtiendo. Las escuelas están generando, digamos, las capacidades para que siga tu empresa floreciendo, dando empleo, etcétera. Entonces, está enfocado al tema completamente de empleabilidad. Entonces, exacto. Sí, o sea, comentabas que no es nada más como, ay, voy a platicarlo, es toda una organización que se llama Skills of England, o no me acuerdo cómo se llama, pero algo que tiene que ver con eso, pero que es formal. Es formal y es constante, es algo permanente ese diálogo. Exacto. Con los 9 sectores productivos que decidieron en Reino Unido. Que de definitivo en México no lo tenemos. No tenemos una oficina que tenga un diálogo constante con los sectores productivos que le reporta al secretario de Educación y que eso ayude a construir la política pública del hoy y del mañana, ambas. No lo tenemos, lo tenemos que tener. Claro, partirías por ahí. Ahora, número 2, y te dije te iba a separar la respuesta en 2, y regresando un poco al inicio de la pregunta, ¿por qué creo que lo más importante del foco es el tema del bienestar de los jóvenes? Porque el tema bienestar, que es un tema más que también me apasiona bastante, el tema de bienestar desde el punto de vista científico, muchos le llaman happiness, pero es más un tema de well-being, de bienestar. Incluye, según también fue mi maestro, Tal Ben-Shahar, que fue el maestro más solicitado en la historia de Harvard, y que hoy es el dueño y director de la Happiness Studies Academy en Estados Unidos, y que es un científico de psicología positiva de primer nivel. Tal, quien además es mi amigo, Tal dice que el bienestar viene de trabajar un modelo que le llama SPIRE, y dice que para que un ser humano sea feliz requiere trabajar en estas 5 letras. Tiene que ver con el tema espiritual. Espiritual no se refiere a un tema religioso, se refiere a un tema de propósito. Claro. De que el ser humano es fundamental que trabaje, sepa su propósito, que puede cambiar, Estos propósitos, este es mi propósito de vida toda la vida. No, ¿por qué? Puede ser tu propósito de vida un pedazo de tu vida y luego lo puedes cambiar. Por etapas, claro. Hay quien cree que no, el propósito ya te marca y no te vas a salir de ahí. No, creo que no. Yo tuve un propósito hacia combatir la corrupción mucho tiempo, me apasionó. Además creo que soy buenísimo, pero ya no me llama. Sí. Ya hoy no me llama. Hoy mi propósito es la educación. Tu elemento va evolucionando. Pero bueno, entonces la parte espiritual, la parte de P, que tiene que ver la parte física. Claro. Cómo cuidas tu cuerpo, alimentación, ejercicio. No tienes que ser un deportista de alto rendimiento, pero ¿cuánto tiempo haces ejercicio a la semana? Está en movimiento. ¿Qué consume tu cuerpo? ¿Lo cuidas? ¿No lo cuidas? ¿Sabes? Todo lo que les estoy diciendo son temas que la ciencia ya pudo probar, que si trabajas en cada uno de estos temas,
tu cuerpo tiene más endorfinas y eres un ser humano más feliz, ¿no? Y más productivo. Entonces, espiritual, físico, intelectual. ¿Cómo nutres Claro. tu cerebro? ¿De qué lo nutres? Cuando tú encuentras un tema que te apasiona, no tienes que saber de todo. Ese es otro error de la educación. Está hecha la educación para que todos sepamos de todo. Oye, a mí no me gusta la geografía. Yo soy buenísimo en matemáticas. Déjame ahí. Potenciar. ¿Por qué tengo que saber de todo? O sea, creo que hay conocimientos básicos que el individuo debe saber, como matemáticas básicas, lectura y escritura. Claro. ¿Cuántos Pero continentes fuera de hay? ahí, todos tenemos una pasión que nos gusta nutrir nuestro intelecto y es importante nutrirla, ¿no? La I de Spire. R, que son las relaciones. Es el aspecto más importante en el bienestar, según Tal Ben-Shahar. Es el predictor número 1 de felicidad en el individuo. Quien tiene relaciones de profundidad es más feliz. Ahí luego les puedo recomendar algún libro también de Waldinger, otro experto en felicidad, del estudio más grande que se ha hecho de felicidad en la historia. Tiene más de 80 años haciéndose en Harvard, que han seguido las generaciones. Y la conclusión es que los seres humanos más felices son aquellos que tienen relaciones significativas. Y relaciones significativas puede ser con un hermano, con tus padres, con amigos, con tu pareja. ¿Cuánto tiempo le dedicas de la semana a tus relaciones significativas? Y es el predictor número 1 de felicidad en un ser humano. Y entonces es muy importante que en la educación ataquemos todos los aspectos. Entonces, si en una escuela haces ejercicio, les platicas a los jóvenes de la importancia de tener relaciones significativas, les das esta posibilidad de tener claridad qué es lo que le gusta y entonces lo impulsas. Por ejemplo, les voy a dar un tip, ustedes los que tienen escuelas, no sé si lo hagan, pero es una chulada, y siempre es la propuesta que yo hago en las escuelas de mis hijos. Al inicio del año escolar, le dices a cada niño, escoge un tema que te encante y en ese tema te vas a volver experto todo el año. Vas a investigar y nos vas a venir a platicar una vez al mes qué has investigado en qué vas. tema. Entonces, tu proceso, está padre. Literal, o sea, hay niños que dicen, a mí me encantan los perros. Ah, pues vuélvete un experto en perros. Está padre. Nos vas a venir a platicar de las diferentes razas de perros, todo. Y suceden cosas mágicas. Uno es, fomentas la indagación, la curiosidad, el hacer, claro. el crear. Y al ser humano además lo dotas de, ¿qué crees? Eres el experto en perros de tu salón. Y tus amigos te van a escuchar, lo vas a hacer hablar en público al niño, que es una habilidad fundamental. En cualquier carrera, aprender a hablar. La comunicación asertiva es fundamental, una habilidad que se tiene que impulsar sí o sí. Y entonces les vas a venir a exponer a todos para qué eres bueno. Y entonces eso te va a dar autoestima, te va a hacer sentir bonito, porque eres el experto en perros, en volcanes, en ¿qué te gusta? Y generas muchas cosas. Es un ejercicio súper bonito, no importando el año en el que estás. Es un ejercicio que va creciendo y que genera pues trabajo en equipo, compartir al resto. Sí, entonces desarrollas tu parte intelectual hacia lo que te gusta. ¿No? Sí, la semana pasada estaba platicando a Moni. Justo el 17 de febrero cumplimos 12 años en mi escuela. Y voy a empezar a dar una nueva clase que se llama Moonshot Mindset, ¿no? Entonces todos los días voy a estar 1 hora con todos mis alumnos. Los dividí kinder, primaria baja, primaria alta, secundaria, prepa. Y el objetivo es que definan bien. Hicimos como un canvas para que puedan encontrar como su elemento. Y que ellos tengan como muy claro cuál es su moonshot, ¿no? Para alguno de ellos va a ser crear una empresa, para algunos de ellos va a ser aprender de dinosaurios, ¿no? Y que se conviertan justo en esa... Entonces está súper alineado con súper. Moonshot, ¿no? Está increíble. Sí. A lo que si esta educación, si la educación tuviera claridad de que el bienestar es algo integral que incluye todos los sectores de la vida, y entonces vas a tener niños más felices, enfocados en su elemento, en su propósito, haciendo ejercicio. Sí. O sea, entonces si trabajas integralmente el modelo Spire,
estoy casi seguro que no se te va a ir ningún niño porque va a estar feliz en la escuela, no va a desertar. Es increíble. Sí, definitivo, una cosa va con la otra. Y la empleabilidad también va a llegar, porque en el tema integral del desarrollo, pues está el tema del propósito y de tus habilidades, del desarrollo de tus habilidades, que es parte de la educación y está metido en el modelo. Entonces, por eso creo que si te vas a la opción C, cubres las otras dos. Se van a cumplir. Claro. Se van a cumplir. Sí, tiene todo el sentido. Oye, bueno, y hablando un poco de inteligencia artificial, que el podcast, pues, nos enfocamos más en eso, ¿no? Bueno, ahorita ya nos platicarás tu opinión sobre eso, pero vamos a suponer que en 5 años la inteligencia artificial ya te puede predecir preciso, así, muy preciso, quiénes de tus estudiantes van a desertar. ¿Tú te meterías en eso o crees que es invasión? O sea, ¿qué opinas como de esta parte de todo el alcance que ya podemos tener a través de la inteligencia artificial? Pero que a la vez podrías resolver algún tipo de situación justamente para no permitir que deserten porque ya lo predijo la inteligencia artificial. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo, muchas personas creen como yo, obviamente no soy único, que si en algo va a transformar la humanidad la inteligencia artificial son 2 sectores: la salud y la educación. O sea, en esos 2 aspectos se va a transformar por completo la humanidad. Ok. Como todas las transformaciones, pues tal vez tendrá algunos aspectos negativos en ambos casos, pero en general creo que va a ser una transformación positiva a más no poder. Enfoquémonos al tema educativo. ¿Qué es lo que creo que va a transformar la inteligencia artificial en la educación y que es un problema no resuelto y que hoy el maestro no lo resuelve, o los que hemos dado clases no lo hemos podido resolver a fondo? La inteligencia artificial nos va a permitir personalizar la educación como nunca se había hecho. Nos va a permitir conocer al alumno y que el alumno se conozca como nunca se habrá hecho. Y esos 2 ingredientes son los ingredientes más importantes para que un maestro sea un buen maestro. La inteligencia artificial no va a suplir al maestro, ni va a suplir al doctor, pero lo va a hacer un mucho mejor doctor y al maestro lo va a hacer un mucho mejor maestro. Entonces, yo sí creo que más que por supuesto que lo utilizaría, pero yo sí creo que no lo utilizaría para ver si va a desertar uno. Yo creo que si la estoy usando, voy a lograr que la gran mayoría no deserten, porque les voy a hacer una educación mucho más divertida a sus capacidades, interesante y apetecible a sus capacidades, a sus formas de aprender, a sus gustos, etcétera. Entonces la deserción no va a llegar. Entonces yo creo que ahí es en donde va a estar la inteligencia artificial y esa aportación tan maravillosa que nos va a dar. Va a ser la herramienta fundamental para el maestro y para el alumno. A mí me encanta lo que viene, la verdad. Sí. Me encanta. Nos emociona. Por lo que ya está, Y es el propósito de este podcast, sí, ¿no? Precisamente esa emoción que nos genera, pero a la vez el nunca jamás descuidar la parte humana, ¿no? O sea, ahorita lo que dijiste de que al maestro no lo va a reemplazar, todos los episodios, creo que todos lo hemos dicho. Hemos terminado en la conclusión de nos va a potenciar todo lo que sabemos y lo que usamos. Creativos. Pero hay que saberla usar, sin duda. Es fundamental que los empecemos a capacitar en eso. Exacto. Para que le saquen jugo. Totalmente. Es como también muchos dicen que va a sustituir al doctor. No. Lo que va a hacer es que al doctor le va a bajar la posibilidad de la falla humana a probablemente 0. Claro. Te van a poder dar una medicina con el gramaje exacto para tus características genéticas, estatura, peso, condiciones preexistentes, bla, 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 bla. Y entonces va a salir una pastilla específica para ti, claro. Para ti. Claro. Entonces, o sea, sí creo que viene una etapa de mucho desarrollo y progreso. Ahora, como les decía antes de que empezáramos el podcast, Yuval Noah también tiene razón. Nos estamos enfrentando a una época que está estamos por conocer si va a ser positivo o no. Mi apuesta es que sí. Sí. Pero también es difícil. Sí, no lo sabemos. Nosotros también apostamos a esa, pero sí, no sabemos. Sí. Y validas mucho lo que hemos platicado. En nuestros primeros episodios hablábamos, proponemos que hoy en día las maestras y los maestros, en lugar de llamarse de esa manera, tienen que ser mentores,
¿no? Porque pues un mentor es justamente aquella persona que te conoce, que genera mejores vínculos emocionales. Y si un mentor realmente, lo que platicábamos, ¿no? En un futuro, pues los maestros van a tener como este dashboard en donde van a conocer pues, las habilidades de cada uno de los estudiantes, sus pasiones, y que cada mentor pues pueda ir alineando cada experiencia pues a cada uno de sus estudiantes. Entonces creo que validas definitivamente mucho lo de, en lugar de llamarse, ¿tú estás de acuerdo? En lugar de que sean maestros, sean mentores. ¿O cuál es tu opinión? A ver, te voy a contar una cosa. En las escuelas que opera Fundación Azteca, a mí me tocó implementar el sistema de mentorías. Ok. Entonces yo creo que somos de las poquititas escuelas que tienen mentores. Okay. Ah, ¿ya ves? Y el mentor, te voy a contar una cosa que es una cosa hermosa de Grupo Salinas. El mentor no es ningún maestro. Personas que trabajan. El mentor son los 250 directores de Grupo Salinas en todo México. Ok. O sea, 250 directores que tienen entre 2 y 4 mentees durante todo un año. Wow. Cuando van en segundo de preparatoria. Y además se convierte en una herramienta. Y te voy a decir una cosa que a mí me pasa con mis niños. Y varios directores de Grupo Salinas me lo han dicho. Aprende más el mentor. Ah, sin duda. O sea, para mí esa es la magia. Nutrirme de una manera sí. mágica de lo que está pasando con nuestros jóvenes, de cómo están viendo el mundo, de hacia dónde van. Aprendo tanto de ellos. Y pareciera que el que les va a enseñar soy yo. Ahora, quiero decirte que este es un trabajo formidable que lo hace desde el señor Salinas. Tiene sus mentees. Sí. Qué bien. Y se abre en su agenda un espacio para esos mentees. Y cree profundamente en la mentoría. Increíble. Y el director general del banco, ¿no? Y los altísimos ejecutivos de este grupo están metidos en las mentorías, generan relaciones con sus mentees, luego terminan trabajando con nosotros. Padrísimo. Y luego la mentoría en nuestro programa, cuando termina todo el año de mentee, termina en una práctica laboral. Está increíble. Durante el verano. Está padrísimo. Entonces, los ayudas en la mentoría, está muy enfocado al tema del elemento. Y de orientación vocacional me imagino, ¿no? No tan vocacional, más un tema de elemento. Súper. Pero bueno, sí es, por eso lo hacemos en segundo de preparatoria. Sí, por eso únicamente es en segundo de preparatoria. Sí. Okay. Y termina en bueno, ya te diste cuenta que lo que te puede apasionar a ti son las finanzas. Ya sabes a qué área. Vente a trabajar al área de finanzas de una de las empresas del Grupo Salinas, claro. 2 meses. Ah, wow. Porque muchas veces lo que te gusta en la escuela, hay una distancia enorme a cuando ya te sientas en un trabajo, en como una mesa. del y dices, internship, ¿no? Órale, esto va a ser mi trabajo del día a día. No, ya no me gustó. 100%. Y nos pasa todos los días. Sí. Y por eso también hay tantos que Y es parte de... estudiamos una cosa y terminamos dedicándonos a otra. Así es. Sí, porque empiezas estudiando y hasta que sales de la universidad empiezas a probar lo que realmente de la vida real. Está increíble este programa. Todas las escuelas lo deberían de me implementar. De mentoría y trabajo. Sí. Es fundamental. No hay estos programas como en Alemania, que es un tema que ahí sí, o sí. El tema de la educación Es dual, parte. de trabajar y estudiar, es para todas las escuelas. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. La vida real empieza cuando empiezas a trabajar. Y luego muchas veces nosotros que nos enfocamos además en los niños talento, pues se sienten unas balas y sacan 10 en todos y llegan a la vida real y dicen, ¡ah, caray! Claro, ¿y dónde está mi 10? Esto no es lo que imaginé, ¿y dónde está mi 10? Sí, totalmente. Sí, es enfrentarse a la vida real, ¿no? ¿Qué está sonando? ¡El recreo! La chicharra. El recreo. Este es el recreo. Entonces, pues mira, en este podcast, como te decíamos, es un formato escuela. Entonces el recreo, pues es para que nos platiques ahora, nos vamos a salir un poco de la teoría de lo que estamos hablando y de todo, para que nos cuentes una anécdota, lo que tú quieras, de preferencia algo que te pasó a ti en tu vida escolar o de chavo, de... Pues mira, en la primera pregunta no te contesté en el quién era yo, quién fui yo en la escuela. Y te tengo que confesar una cosa, yo nunca fui un alumno de 10, ni un alumno muy enfocado en la parte académica. Recuerdo que mi padre, le estoy hablando de secundaria y de preparatoria, de primaria y secundaria, tuvo que ser estricto y tuvo que ponerme muchas zanahorias para que me interesara la escuela.
me encantaba el deporte, muy inquieto. Yo era de estos niños raros, de que si me llegaban a expulsar por algo, sí era un verdadero castigo, porque amaba ir a la escuela. Ah, sí te gustaba ir. Amaba ir a la escuela. O sea, para mí ir a la escuela era el peor de los castigos. Los veranos se me hacían enormes. Pero tengo que confesarles algo. No era un tema necesariamente de un tema académico. De aprender. O sea, era un tema que yo logré estar en una escuela chica. Que lo hacía eso muy personalizado. Y era una escuela que nos dejaba ser niños. Jugar, divertirse. Nos dejaba divertirnos. Y la recuerdo como quizá la etapa más feliz que he tenido en mi vida. O sea, yo sí recuerdo, o sea, todos mis recuerdos de secundaria y de primaria, cuando los tengo me generan endorfinas en el cuerpo, estoy seguro. O sea, es algo muy bonito. Fui muy suertudo en ese sentido. Y entonces, ahora que soy papá y que me tocó buscar escuelas para mis hijos y que exploro mucho el tema de las escuelas, los alejo absolutamente de las escuelas estructuradas, estrictas, casi de militares, sí. Que no los dejan ser niños. Porque además les voy a contar una cosa. Me di cuenta al paso de los años que no necesariamente el alumno de 10 es el que llega lejos, No, totalmente, comprobado. Sí, hay unos de 10 que llegan lejos, pero también conozco unos de 6 y que reprobaban todas. Yo no llegaba al extraordinario, pero tampoco era el de 10. Nunca me fui extraordinario. De 8. Pero, sí, 8, 7, 9. En civismo, en geografía, en historia 10, tenía claridad que me encanta, siempre me encantó la política, en temas que tuvieran que ver con México. Yo al revés, en eso yo reprobaba. Todos los gobernadores, todos los secretarios de Estado me los sé desde niño. Cómo estaba conformado el Estado mexicano igual. Ya lo traes. Siempre me apasionaron. Pero eso lo buscaste por tu cuenta, porque encontraste... Además, mi papá fue servidor público y mucho se dedicaba al tema de la justicia, fue magistrado federal muchísimos años, y entonces a él también le apasionaba mucho eso, y era una pasión que compartíamos. Y que seguimos compartiendo. Y entonces sí les puedo compartir que fui tan feliz que he sido muy cuidadoso en no tomarme tan en serio la escuela de mis hijos. En términos de... O sea, es que yo veo estos papás que quieren que sus hijos sean los mejores. Ajá, tienen que ir a la mejor escuela. Ajá, sí. Y tienen que... ¿Y cuál es la mejor escuela calificada? Y esa es la top 1. Y no. La de mi hijo es la top 1. No, y que todo de memoria. Y las mejores escuelas del mundo van por ellos. Y yo nada más me les quedo viendo y digo... Pobres niños. ¿Qué les va a servir? Mejor enséñales habilidades blandas. Claro. Enséñales a trabajar en equipo. Enséñales otras cosas. Enséñales la ambición, pero desde otro aspecto. Y van a llegar más lejos, estoy seguro, que los otros. Porque lo vi. No lo digo por mí. Tengo compañeros que auténticamente fueron nada buenos en la escuela. Ayer vi a uno de ellos. Nada buenos, O sea, ese sí iba extraordinario de todo. Y no saben lo exitoso que es hoy en día. Te creo, sí. Y los de 10 trabajan para él, Mira. Entonces, sí. Y lo tengo aquí, lo vivo, porque es mi amigo desde niños. Entonces, sí fui ese niño que me encantó ir a la escuela. Qué bueno. Muy travieso. Travesuras muy sanas. Que a mis hijos no saben, todas las noches: papá, cuéntanos una travesura de cuando ibas en la primaria, por favor. A veces me da miedo porque pues es darles ideas. Te van a copiar. Y al rato le van a decir a la directora que ¿por qué hiciste esto? Pues porque mi papá también lo hizo, ¿verdad? Sí. Pero sí fui ese niño. Cuéntales con filtro un poco y ya. Sí, además todos los días quieren uno, le digo, pues tampoco era diario, o sea, Ya es tu versión en tus redes de contar tus travesuras de cuando eras niño. Ah, sería muy buena la idea, mira. Y ya, ahí se las cuentas a tu idea. Pero pues sí, esa es la anécdota, decirles que yo fui a una escuela que me dejó ser niño, que me dejó... y luego también tuve papás que, a pesar de que tenía un papá que era un poco estricto de, oye, no te salgas de más del... Y sí podía ser estricto, oye, no, tan repobrar no te lo voy a permitir, Y te digo, me puso muchas zanahorias.
Al mismo tiempo también bien que me dejó ser niño y también mi mamá. O sea, por ejemplo, yo, una anécdota muy puntual. Yo recuerdo que yo vivía en Cuernavaca, entonces era otro Cuernavaca el de hoy. Lamentablemente hoy no pasaría eso con mis hijos. Pero yo recuerdo que tenía tal nivel de confianza con mis papás y era tan niño que en sexto de primaria, llegué yo y mis compañeros con sus papás, hicimos lo mismo todos. El viernes nos queremos ir de pinta. Y nos fuimos de pinta con conocimiento a los papás, y los papás fueron muy inteligentes en decirnos, ok, nomás a ver, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se van? Vamos a ver en la esquina de la escuela con bicicletas, todos, y nos vamos a ir a Plaza Cuernavaca, que había, y lo que está ya a 5 cuadras, y luego vamos a regresar y vamos a terminar comiendo en casa de fulanito que está aquí cerquita. Entonces las mamás sabían perfectamente bien dónde estaban, no crean que fue así de un descuido total, y nos dejaron hacerlo. Hoy no lo haría yo por un tema de seguridad, no los dejaría, pero sí recuerdo, sabes, que me fui de pinta en sexto de primaria con permiso. Con permiso, papás. Sí, qué maravilla. Cuando se enteraron en la escuela se infartaron el triple cuando supieron que los papás no estaban enterados. Pero nos dejaban ser niños. Muy bien. Y creo que muy bien, muy buena enseñanza. Lo más importante para mí es que el ser humano sea feliz, y yo soy un niño muy feliz. Estaba muy bien implementado en tu escuela Spire. Pues no tanto. No había tantos conocimientos del tema, pero por lo menos en la parte de dejarnos ser niños. Sí. Y dejarnos del bienestar. Sí hacemos mucho ejercicio. Había muchas cosas que sí del Spire tal vez, pero no había tanto conocimiento como hoy. Ya. Padrísimo. Súper, Toño. Pues muchas gracias por compartirnos quién eras cuando eras niño. Qué buen recreo. Y pues volvemos. Algo que me encantó que platicabas, si existiera esta posibilidad, que estoy seguro va a existir en un futuro, por todo lo que nos has platicado, de poder, de que tengas la oportunidad de replantear pues las políticas educativas en México, el poder tener como esta relación y que tus clientes sea el sector privado. Hablando del tema de la inteligencia artificial, ¿cuál sería tu intervención o qué harías para poder aprovechar y ocupar de manera correcta la inteligencia artificial en las escuelas públicas y privadas en México? Pues mira, yo sí desarrollaría herramientas e invertiría en herramientas para que los alumnos tengan mentores de inteligencia artificial, okay, que les permitieran trabajar su bienestar, el modelo Spire. Y además te voy a decir una cosa, si hacemos algo así, los temas que hoy todos los secretarios de educación, te lo digo con conocimiento de causa, viven completamente preocupados por los temas de salud mental de los niños. Sí. Y yo creo que la inteligencia artificial puede ser, además de lo que te dije de personalizar la educación, etcétera, puede ser una herramienta formidable para trabajar con un mentor de inteligencia artificial acotado. No estoy hablando de ChatGPT, sí, no, que no sé, ustedes que están muy metidos en este tema seguramente saben esta historia de la persona que se quería suicidar y que dijo que la vida no vale nada, bla, 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 bla. Hablamos en un capítulo. También. Tenemos un capítulo enfocado a la parte socioemocional. Y luego al final de la pregunta les pregunta que cuáles eran los puentes más altos de la ciudad donde vivía. Y ChatGPT le contesta que seguramente está pasando por un mal día, pero que la vida es hermosa. Y conforme lo conocen, le da una buena explicación. Pero no tiene esta capacidad de diferenciar el último pedazo de su pregunta. Y entonces cuando termina de dar esa respuesta le dice, por cierto, y tu segunda pregunta, el puente más alto de la ciudad es el de Brooklyn y casi no tiene barandales, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial hoy está completamente, pues digamos, abierta, está en proceso. Pero sí existe la posibilidad, lo sé porque estoy trabajando en algo de esto, luego les platico con detalle, que tú puedes hacer una app y puedes acotar. Sí. Y hacer los robots que sean completamente acotados para que no den respuestas con esta amplitud. Sí, caray. Y que te ayuden a ti como joven a tener una guía específica en este tema. Entonces, estoy trabajando un proyecto muy bonito de eso, a fondo, inteligencia artificial para las escuelas. Y yo sí sería un impulsor de estas herramientas que le permitirían al maestro conocer mucho mejor a su alumno, al alumno conocerse a él, a fortalecer la salud mental antes de que haya el problema,
o sea, de manera preventiva. Y sin duda invertiría en eso. O sea, habría que también habría que invertir en capacitación de los maestros y de los papás, ¿no? Hoy hay muchas herramientas de capacitación que ya no tienes que ir a los lugares, las puedes hacer y baja los costos en línea, claro, de manera importante. Entonces yo sin duda. Oye, Toño, pero a ver, utilizarla para temas de fortalecimiento de la salud mental, para temas de conocimiento del individuo y de una mejor educación. Haría eso en la política pública. No tengo duda. Oye, Toño, pero a ver, tomando tu respuesta, por ejemplo, también hemos hablado de grandes en la educación como Salman Khan y otros, ¿no? Importantes, que han también creado plataformas ahorita de inteligencia artificial y varios han propuesto, y ahorita lo sumo con lo que decías de la personalización de un tutor para que cada alumno tenga sus propias estrategias y etcétera. Entonces, juntando todo esto y lo que nos dicen, en otras partes del mundo se está logrando o viene pronto, a lo mejor no está tan consolidado, pero viene pronto. Mi preocupación nuevamente viene siendo México, ¿no? Entonces, tú dices lo que tú harías, pero hoy, de verdad, ¿en dónde debería de estar el foco? En todos los, o sea, en el gobierno y en todos los sectores para que esto sí suceda y la inteligencia artificial sí realmente está al alcance, pues, de todos los mexicanos, de todas las regiones y las más vulnerables también, y que no se convierta al contrario en un muro, porque si tenemos toda esta implementación de tutores personalizados, pero no está al alcance de todos, por el país en el que estamos, que a veces hay pues mucho más límites que en otros países, ¿qué vamos a hacer con eso? Para que no sea como hasta algo contraproducente. Es que, otra vez, esto creo que lo dije antes de que empezáramos el podcast, pero yo creo que necesitamos invertir mucho más en educación de lo que hoy se invierte. Con los presupuestos actuales, por supuesto que tenemos más del 40% de las escuelas de México sin baños, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a ir a meter inteligencia artificial en una escuela que no tiene ni siquiera con baños? Tutores personalizados. Justo. Uno debe tener conciencia de la realidad de nuestro país. O sea, 40% de las escuelas de México no tienen agua. Por eso mi pregunta, ¿no? Totalmente. Pero, ¿qué pasa si tu política social le cambias el tubo de la llave, que son miles y miles de millones, y le inyectas mucho más a la educativa y apuestas más por una política social a través de la educación? Entonces sí, empiezas por el tema de las cuestiones básicas de las escuelas, pero también creo que puedes dotarlos cada vez más de tecnología. Hay muchos estados que ya muchos niños tienen su tablet para ir a la escuela. O sea, eso sí ha ido creciendo y creo que pues tienes que dar el primer paso. Tienes razón, no se los vas a poder dar a todos, pero no por eso te vas a quedar atrás, ¿verdad? Tienes que empezar un proceso poco a poco, pero otra vez, sí tiene que ser a través de un presidente o presidenta que tenga en la conciencia que la verdadera política social se hace en las escuelas, y entonces ahí es en donde hay que meter el dinero. Sí. Y requiere mucho más inversión el tema educativo. Sí. Mucho más de lo que hoy tenemos. Y lo que decías de fusionar, ¿no? También está buenísimo, creo, eso de fusionar las secretarías de educación con las que... Yo creo que la Secretaría de Educación Pública debería de absorber la Secretaría de Desarrollo Social. Exacto. Y redireccionar muchos de los programas sociales para que se inviertan en la educación. Híjole, esa idea está interesante. Hace rato, muchos otros no, programas como los de los tercera edad, y ciertas comunidades de un nivel de vulnerabilidad alto. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que si vamos a un cierto poblado de no marginación extrema, y tú le dices a una mamá, te cambio la posibilidad de darte tu programa social, pero le voy a invertir el doble a tu hijo para que él nunca necesite un programa social. ¿Qué te va a decir esa mamá? Ay, no, yo quiero que mi hijo siempre estire la mano y tenga un programa social. Y a mí no me quites lo que... O la mamá va a preferir apostar porque su hijo va a estar lo suficientemente bien educado, que el programa social le va a quedar chiquito, va a progresar por sí mismo mucho más. Totalmente. Pues creo que deberíamos irnos para allá.
Como decía Tony Blair, la mejor política pública, educación, educación, educación. Padrísimo. No, pues muchas gracias, Toño, por el tiempo. Creo que hemos aprendido muchísimo y nos podríamos quedar aquí. Creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo contigo. Sí, mucho que hablar, de verdad. Y como la clase ya terminó, pues hay que dejar la tarea. Sabemos que no te gusta dejar tarea, pero si hubiera alguna tarea o algo que podrías recomendar, ¿cuál sería esa tarea? Sí, creo que sin duda tienes mucho que aportar. No crean las tareas en los niños chicos. Okay. Igual que en Japón. Yo en primaria no dejaría una sola tarea. Creo que los niños tienen que aburrirse. Sí. Ahí sale la creatividad también, la imaginación. Los niños tienen que ir a hacer ejercicio, tienen que ir a conectar con otros amigos, tienen que ir a conectar con la naturaleza, con sus papás. Y creo que la tarea, no soy muy fanático de la tarea. Bueno, por ahí podría ser una tarea para... Pero hoy sí les voy a dejar una tarea y creo que es una tarea para papás y para maestros. Ok. Súper. Tienen que leer el libro del elemento de Ken Robinson. Porque además de que... Y también ver... El TED Talk más visto del mundo es el de Ken Robinson. El de Ken Robinson. Uno, que habla de las, Schools de Kill que las Creativity. escuelas matan la creatividad. Pero tienen que ver con esto de que ese libro, si eres papá o eres maestro, lo tienes que leer. 100%. Porque tienes que ayudar a tu hijo desde muy temprana edad a descubrir su elemento. Porque ahí va a consistir que tengas éxito en la educación de tu hijo o de tu alumno. Entonces creo que se los recomiendo, está en todos los idiomas. Es un libro muy pequeño y creo que es una herramienta mágica. Y nos encanta ver cómo cada vez que te oímos ahorita, en todo este tiempo que llevamos platicando contigo, cada vez nos convencemos más que estás muy empatado con nuestras ideas, porque este libro también lo hemos recomendado y hemos hablado mucho de eso. Entonces, si a estas alturas el que no lo haya leído no le hace caso a Antonio, ya de verdad ya no sabemos qué vamos a hacer. No, sí, háganme caso. Sí, de verdad, qué bueno. Igual lo del TED Talk ya lo habíamos recomendado también. Entonces, además, hace poco vi a la hoy presidenta de la fundación de Ken Robinson, que es su hija, que además es mi amiga, y estamos trabajando un proyecto con la inteligencia artificial para ver cosas de todo el legado de su padre. Qué padre. Ya les platico. ay, qué padre, qué bien. Qué emoción. Muy bien. Súper. Pues bueno, pues muchísimas gracias. De verdad es que sí, no nos alcanza el tiempo. Queremos seguir hable y hable y hable. Hay mucho que aprender de ti, de verdad. Gracias. Tienes mucho que aportar a este país. Y pues mil gracias por la... Sí. Pues mi pasión es así, la tienen. Con mucho gusto y se nota que hagamos sí. otro. 100%. Gracias por el tiempo y felicidades por lo que haces. Gracias. Y esto es Y Aquí Entre Nos.